Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre con la Biblia en la mano, que en el día de hoy con la ayuda de Dios vamos a continuar lo que es el estudio del libro de los Gálatas. Hoy nos vamos al capítulo 4, donde vamos a hablar de la adopción es mediante Jesucristo. Hablábamos en el capítulo anterior, el 3 del 26 en adelante, que hablábamos de hijos y herederos. Y hablamos de que todos somos iguales, uno para la salvación, ¿verdad? Hoy dice que la adopción es solo mediante Jesucristo. Dice el verso 4. Pero también digo, dice Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tremenda esta palabra que hemos escuchado del 4, del 1 al 7, y vamos a tratar ahora de ver cómo explicamos aquí lo que hemos leído. El verso 1 comienza del 4 diciendo de esta manera: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mientras el heredero es niño. Entonces nos habla aquí. Éramos como un heredero durante su minoría de edad, sujeto a tutores hasta alcanzar la edad requerida. Entonces dice el verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir, la enseñanza de la ley, mi querido, que aquí es que queremos centrarnos, la enseñanza de la ley, o tal vez la vieja costumbre pagana, los rudimentos del mundo. Éramos, ¿verdad? No conocíamos bien, pero ya conociendo la palabra, conociendo que estamos en la gracia, debemos entender que ya no estamos en la ley. Entonces, la enseñanza de la ley, o tal vez la vieja costumbre pagana, cuando se habla de rudimentos del mundo. En el Nuevo Testamento se usa para adulir a las verdades elementales del Antiguo Testamento. Usted puede ver a Hebreos 5:12, los rudimentos de las religiones judías y gentil. Y aquí en Colosenses 2:8 y 20, y en los elementos materiales del universo, segunda de Pedro 3:10-12. Pablo utiliza la misma palabra en el verso 9, que junto al uso que hace de ella, el Colosenses 2 le confiere un significado más amplio de rudimento. El apóstol enseña que el espíritu de los creados animistas o demoníacos del verso 8 se mezclan fácilmente con la costumbre humana. De ahí que los rudimentos del mundo pueden identificarse con los espíritus del mal que usan los rituales de la ley, verso 10, para esclavizar y condenar. Ahora dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo nació de una mujer normal, ¿verdad? De una mujer, aunque sabemos que fue por obra del Espíritu Santo, y nacido bajo la ley. Él no nació en la gracia es Él. Él nace bajo la ley. Entonces, cumplimiento del tiempo, Efesios 1:10, Marcos 5:17. Es decir, el tiempo fijado por el Padre, por eso habla del cumplimiento del tiempo, es el tiempo fijado por el Padre para la llegada de su Hijo, para redimir a los que estaban bajo la ley. Los que estaban bajo la ley, cuando Cristo viene, lo liberta. ¿De qué? De la ley. Entonces, hoy en día no podemos aplicar la ley en este momento, porque ya la ley fue dada a los judíos. Y nosotros, usted y yo, somos gentiles. Y entonces ya hoy estamos bajo la gracia. Entonces, y esto alude al momento en la deidad de Jesús, su Hijo, en su humanidad, nacido de mujer, y en su sujeción a la ley. Él se sujetó a la ley, él cumplió la ley. Dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. ¿Qué es redimir? Redimir no es más que rescatar a los que estaban bajo la ley y reciban la adopción de hijo. El propósito, mi querido, mi querida, de Dios al enviar a Cristo era rescatarnos de la esclavitud. O sea, repito, redimir, liberar y convertir a los esclavos en hijos de adopción. Entonces, podemos ver a Efesios 1:7, a Juan 1:12, Efesios 1:5. Dice el 6, y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Dios nos hace hijos suyos a través de Cristo y nos lo confirma a través del Espíritu, ¿verdad? A través del Espíritu. Abba es el diminutivo arameo, cariño, para padre, utilizado por el mismo Jesús al dirigirse a Dios. Romanos 8:15-16, Marcos 14:36. ¿Cómo me confirma el Señor que soy hijo de Él? Bueno, al yo arrepentirme de mi pecado, al yo creer en Él, tener fe en Él, al bautizarme para el perdón de pecado, entonces inmediatamente eso me confirma a mí de que ya soy hijo, pero la palabra, esta palabra que estamos leyendo, tengo que llevarla a cabo, aplicarla a mi vida y simplemente así me convierto realmente en hijo. En contraste con la atadura de la ley, la vida en Cristo trae la libertad a los hijos e hijas. Entonces, dice el verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si también heredero de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo, nosotros, ¿verdad? A través de Él, Él dio su sangre por usted y por mí. Nosotros al obedecer su palabra, al llevarla al pie de la letra, a cabo, nos convertimos en hijos y ya no somos esclavos de la ley, sino hijos de Dios. Señores, gracias por su sintonía. Vamos a dejarlo ahí, vamos a venir después. En el verso 8 dice que no volváis a la esclavitud, temores por la iglesia. Vamos a dejarlo ahí en el 4:8, donde no volváis a la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La ley. La ley, esa ley que hoy en día todavía se la quieren aplicar al pueblo de Dios, que realmente no está vigente, porque la ley no está vigente, sino que estamos en la gracia. Y muchos dicen, sí, estamos en la gracia, pero todavía aplican a su vida en la iglesia prácticas que eran de la ley. Entre ellos está el diezmo, la adoración al Señor, como debe ser, según el Nuevo Testamento, y de eso vamos a hablar más luego. Señores, paz de Dios. Bye bye.